buenas tardes a todos. Ya, bueno, estamos a 8 minutos del horario que estaba estimado. Creo que es suficiente como para que después se vaya sumando más gente a la charla. Bueno, agradecerles a todos la participación. Este es el segundo encuentro en el cual nos acompaña y nos viene dando una mano Eduardo Lázari, que es hoy presidente de la Fundación Francisco Salomone. En este caso, hoy tenemos una charla un poco más orientada a su faceta como arquitecto, pero dentro de un programa social, cultural y político, en donde mm, cumple una faceta que normalmente uno no está acostumbrado a tener que ejercerla. Pero bueno, en este caso, en relación a la época en que Francisco eh, Salomone tuvo que ejercer su profesión, eh, creo que Eduardo nos va a poder contar cómo fue su trabajo en el desarrollo de todos esos programas dentro de la provincia de Buenos Aires. Así que desde ya muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, dejo a tu criterio para el inicio de la charla. Bueno, muchísimas gracias, es para mí un gran placer, porque estar charlando sobre Salamone en su perspectiva de arquitecto es, por un lado, un desafío, o por otro lado, un atrevimiento. Ustedes saben que yo me dedico al oficio de historiador, entonces ahí me voy a meter un poquito en camisa de 11 varas para ver cómo tratamos de encontrarle un contexto a lo que fue la obra de Salamone. Ya en nuestra charla anterior habíamos hecho una suerte de contexto personal y hoy es interesante, me parece, ver cómo en un momento de cambios muy bruscos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, bueno, Salamone tuvo que hacer ejercicio de su profesión de arquitecto. También ustedes saben que él tenía 2 títulos universitarios, era ingeniero arquitecto, como se llamaba por entonces el título en la Universidad de Ciencias Exactas en la Universidad de Córdoba, y era ingeniero civil. Pero aquí claramente va a tener un despliegue extraordinario de la arquitectura, sobre todo tomando en cuenta una visión que tenemos los historiadores de la arquitectura, que es que de alguna manera esas obras construidas en un determinado tiempo se convierten en historia hecha piedra, una definición que a mí me dio en su momento el arquitecto Alejandro Carrafán, un hombre que quería mucho la obra de Salamone y me pareció verdaderamente genial. Pero les decía, en esta idea de meternos, ustedes quizá muchas veces hayan escuchado cuestionamientos a Salamone a partir de una supuesta adhesión a un sistema ideológico imperante con mucha fuerza en esos años de 1930, y lo primero que tenemos que decir es que Salamone hizo abstracción de su pertenencia ideológica y partidaria para participar de un plan de obras públicas, entendiendo cuál era el programa político, el programa social y el programa cultural que iba detrás de ese plan de obras públicas. Tenemos un detalle muy impresionante, que por suerte está documentado. En el año 1928, Salamone participa como candidato a senador provincial por la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Adhesión partidaria que va a mantener a lo largo de toda su vida y que incluso lo va a llevar a tener una relación muy aceitada con un dirigente radical de Villa María, donde él hace las primeras obras públicas, que son una plaza y un matadero, y que es Amadeo Sabatini, que en el tiempo en que, esto es interesante, porque en el tiempo en que Salamone va a actuar en la provincia de Buenos Aires, entre 1936 y 1940, va a estar Amadeo Sabatini como gobernador de Córdoba, en un tiempo de predominio
conservador a nivel nacional, incluso con algunas malas artes en lo electoral, se hablaba del fraude patriótico, haciendo la pequeña salvedad de que ningún fraude puede ser patriótico, y sin embargo, Salamone hace una apuesta profesional, como es absolutamente razonable que la hiciera, porque se va a dar un contexto muy favorable a la obra pública en la provincia de Buenos Aires que le pareció más adecuado que seguir su vínculo político allí. Si les parece bien, vamos a compartir algunas imágenes que nos permiten con facilidad entender todo este contexto. Aquí vamos a compartirlo y a presentar. Esperen que ahí presento la diapositiva. Ahí me está diciendo, ahí está. Creo que ahí se ve una carátula de la charla de hoy, ¿no? Francisco Salamone, su obra como programa político, social y cultural. Entonces, para entender esto, vamos a tratar de entender el contexto histórico que se va a producir a partir del evento más traumático en términos políticos, sociales y económicos, que no tuvieron que ver con la acción del hombre en el sentido directo, por eso quitamos a las dos guerras mundiales en esta definición, que fue la crisis del capitalismo que se produjo allá por 1929, cuando una expansión financiera y bursátil muy descontrolada provocó la quiebra de la bolsa de Nueva York y una percepción de que el capitalismo estaba acabando en el mundo. Siempre hay que tener en cuenta que esto que estamos diciendo tiene por telón de fondo que 12 años antes, en 1917, había comenzado la Revolución Rusa, que en 1922, es decir, solo 7 años antes de la crisis del 30, logra hacerse del poder definitivamente y la vieja madre Rusia se convierte en la Unión Soviética. En este contexto, entonces, tenemos que decir que la década de 1930 fue de unos cambios absolutamente notables. Acá están ustedes viendo uno de los magníficos cuadros de Antonio Berni, que pinta esa época. Piensen ustedes que la Argentina logra sobrellevar bastante razonablemente la crisis, pero les doy dos datos que son muy impresionantes. Estados Unidos llega entre 1930 y 1933 a una cifra del 25% de desempleo expuesto directo, tiene una caída del Producto Bruto, por eso se habla de la Gran Depresión, que llega al 30%. Piensen que nosotros en el 2001 tuvimos una caída del Producto Bruto del 12%, y las consecuencias que eso tuvo, pero esa década de 1930 trae aparejado un impulso de resurrección, un impulso de salir adelante. Por eso esta foto tan sugerente del Empire State Building, que quizá es el edificio más emblemático del espíritu que los Estados Unidos llevaron adelante para olvidarse rápidamente de lo que había pasado en 1929. Hay que decir que en este contexto de cambios en el mundo, Estados Unidos va a seguir las políticas que se llevaron en la Argentina. Yo sé que esto va a sonar raro, pero después lo vamos a ver un poquito mejor. Lo que hace Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos cuando gana las elecciones en 1933 es llevar adelante un programa de obra pública gigantesca. El más claro emblema de esa política fue la represa Hoover, esa gigantesca represa que algunos llegan a decir que se usó más cemento y más mano de obra porque había que mostrar cómo se podía sacar a través de la obra pública el país adelante. Esa obra pública generó obras privadas
verdaderamente emblemáticas, como es el caso del Empire State Building, que en nuestro país, recordemos, es exactamente contemporáneo al edificio Kavanagh. Es decir, hay una interrelación con otros modos, con otros estilos, pero esa idea de que de la crisis se sale para adelante y muy fuertemente para adelante imperaba en el mundo. Ahora, esto que fue en Estados Unidos va a tener otro tipo de repercusión en Europa. En Europa la década del 30 es verdaderamente dramática. Ahí vemos dos imágenes de quienes fueron los grandes protagonistas de la década de 1930 en Europa, que son, en un caso, Benito Mussolini, un personaje muy extraño que desde el socialismo termina siendo el fundador del fascismo y que fue imitado por un alemán que después termina siendo el más sanguinario de los gobernantes de la historia, no sé si de la historia, pero del siglo XX, sin lugar a duda, que fue Adolfo Hitler. Todo esto en un contexto que es importante decir que frente a ese derrumbe del capitalismo, el fascismo fue visto como una etapa superadora por algunos personajes, es decir, los historiadores siempre tenemos que hacer el esfuerzo de retroceder en el tiempo para ver qué se pensaba allí, y frente a la alternativa del comunismo, el fascismo parecía ser una suerte de capitalismo que superaba el individualismo a través de las corporaciones. Y sobre todo, el éxito económico de Mussolini como primer ministro, que potencia a Italia como una economía muy industrializada, que tiene el símbolo de la famosa fábrica de Fiat, la Fiat Mirafiori, que era la planta automotriz más grande del mundo. Después, por supuesto, todo esto queda desdibujado por lo que significó la tragedia desatada sobre todo por Hitler en Europa, y que lleva a la Segunda Guerra Mundial y a todas las tragedias que hemos hablado. Pero piensen ustedes que en Europa además va a aparecer en la década de 1930, contemporánea a todos estos hechos, la dictadura de Francisco Franco a través de la Guerra Civil Española, la aparición de Oliveira Salazar en Portugal y digamos, una aparición de lo que ya lo vimos en Estados Unidos, también en Europa, un Estado fuerte, un Estado presente, que en nuestra región va a tener una característica muy particular. En nuestra región aparecen dos personajes muy relevantes de la historia latinoamericana. Yo en esto quiero decirles que lamentablemente la historia argentina se ha hecho muy ombliguista, muy de tratar de ver la historia como si fuéramos seres sumamente originales a los que a nosotros solo nos pasan las tragedias de la historia. Entonces, cuando hablamos del año 30, hablamos de nuestro golpe de Estado, el de Uriburu, podemos saber, y como detalle muy impresionante hay que decir que entre 1929 y 1931, en solo 24 meses, los 10 países que por ese entonces eran independientes en Sudamérica, los 10 caen en dictaduras, algunas cívico-militares, otras directamente militares, y acá tenemos a los dos exponentes más categóricos. A la izquierda, un retrato del presidente Getúlio Vargas, un dirigente que va a llevar adelante, había sido gobernador de Minas Gerais, y durante 15 años va a llevar adelante una dictadura de tendencia laborista, algunos hablan de populismo, para mí es una definición extemporánea, pero sí apoyada en una sindicalización, y el lema de Getúlio Vargas, que es perfectamente aplicado a nuestro país, es el Estado Novo. Es decir, la idea de que el Estado y su participación en la economía es imprescindible para la modernización de la sociedad. El otro personaje que está allí es un presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, que entre 1927 y 1931 va a llevar adelante una dictadura militar
y que también marcó una enorme brecha en la historia chilena. Hay un dato que nosotros, digo, en esta idea del ombliguismo, que yo postulo que tenemos que salir incluso en el presente, pero en la historia también. Chile en 1931 tuvo una caída de su economía del 27%, porque al caer la economía estadounidense dejó de exportar cobre, que era cerca del 80% del Producto Bruto Interno de Chile, y entonces se derrumbó la economía con pobreza, que los índices no eran tan buenos, pero que alcanzó el 75% de la población, el 75% de la población. En este contexto, la Argentina no va a estar exenta de graves alteraciones. Aquí tenemos los retratos de los tres protagonistas de la década de 1930. Por un lado, Hipólito Yrigoyen, que es la víctima del golpe de Estado de 1930, 6 de septiembre, y que va a quedar como líder del radicalismo, el gran Partido Popular de por ese entonces, y que va a ser influyente incluso desde prisión hasta su muerte en 1933. Pero ese golpe del 30 cortó 70 años de continuidad institucional en la Argentina y fue un trauma que, bueno, le costó muchísimo tiempo a la Argentina, 53 años, salir indemne de lo que fue esa instancia. Aparece ahí al lado José Evaristo Uriburu, que fue el jefe del golpe de 1930, pero lo que me interesa destacar es la figura del tercero de estos personajes, uno de los presidentes argentinos menos conocidos, que accede a la presidencia porque los radicales, al quedar impugnada la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear con la excusa de que no llevaba 6 años fuera del gobierno, esto lo hace la Corte Suprema ignorando el golpe de Estado, los radicales optan por la abstención, y esto le brindó a Agustín Pedro Justo la posibilidad de triunfar. Hay que decir, esto es importante, no asume en forma fraudulenta Justo, sí con la proscripción del radicalismo, pero luego sí el régimen de gobierno se va haciendo fraudulento, es decir, se falsean los resultados electorales. Pero quiero detenerme aquí en Justo, porque Justo, de la mano de un ministro socialista que era Federico Pinedo, abuelo del actual Federico Pinedo, que fue presidente del Senado, deciden implementar un programa económico keynesiano. Lord Maynard Keynes había comenzado a establecer algunas normas que intentaban renovar el capitalismo desde adentro, y la Argentina se convierte en el primer país que establece unas políticas keynesianas, a tal punto que se establece una muy extraordinaria relación, poco conocida en la Argentina, entre Agustín Pedro Justo y el presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, que miraba con mucho interés cómo se desenvolvía el programa de gobierno de Justo. Justo asume a principios del año 32, y eso hizo que la Argentina, en la cumbre de su crisis, no llegara al 15% de pobreza, y el deterioro de la economía no bajó del 7%. Es decir, la implementación del programa keynesiano, basado fundamentalmente, no vamos a entrar mucho más, sino en lo que nos interesa, en obras públicas, llevado a nivel nacional a través de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Dirección Nacional de Ferrocarriles del Estado, provocó que entre 1932 y 1940 se pavimentaran cerca de 20.000 kilómetros de rutas en todo el país, con la famosa técnica del macadam, aquel cemento elástico con esa suerte de hormigón que se utilizaba para las rutas. Se construyeron una enorme cantidad de edificios públicos a nivel nacional. El
edificio Libertador, el edificio Libertad. Algunos se terminaron en el proceso, otros un poco más adelante. Se comenzó a construir la sede central del Banco de la Nación, del Banco Hipotecario, de la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas. Se hicieron el ensanche de la Avenida Corrientes, de la Avenida Córdoba. Se hizo la Avenida 9 de Julio, se comenzó a construir la Avenida General Paz, es decir, el Estado comenzó a participar notablemente. Y aquí, en esto, quiero mostrarles el cambio de lenguaje arquitectónico, porque tenemos una fotografía del día de la inauguración del Palacio de Correos, hoy Centro Cultural Kirchner, que fue inaugurado en septiembre de 1928. Si bien era un edificio proyectado antes, se inaugura al terminar la presidencia de Alvear, al terminar la década de 1920, y fíjense ustedes que contemporáneamente a la inauguración de este edificio, con 3 años de distancia, se plantea este otro plano, boceto que estamos viendo allí, que eran los ministerios de Obras Públicas y Ministerio de Agricultura y Ganadería, que iban a actuar como una suerte de portal del sur de la Avenida 9 de Julio. Sabemos que solo se hizo el edificio que estamos viendo a la derecha, que es el Ministerio de Obras Públicas, que hoy es el Ministerio de Salud y Asistencia Social, de Desarrollo Social, perdón, pero fíjense ustedes es decir, estamos viendo 2 proyectos que entre uno y otro hay 20 años de distancia, pero en la ejecución solo 10, que marcan una distancia muchísimo más grande en el lenguaje de la arquitectura. Es decir, la década del 30 implicó en términos simbólicos y en términos estéticos una ruptura, no solo con la economía agroexportadora que había caracterizado a la Argentina entre 1880 y 1930, sino la arquitectura es protagonista de un cambio de lenguaje simbólico muy, muy significativo. Y acá llegamos a 1936, el gobernador, ahí ven ustedes en la fotografía a la izquierda, un señor de traje más... un personaje bastante alto, de traje más clarito. Ese es el gobernador Manuel Fresco, que es el protagonista político de lo que vamos a hablar ahora. En 1936, por medio de elecciones bastante complicadas, gana Manuel Fresco, que era el presidente del Partido Demócrata Nacional de la provincia de Buenos Aires, o sea, el Partido Conservador, y va a llevar adelante un gigantesco plan de obras públicas que vamos a tratar de ir viendo hoy. Es muy interesante porque ahí lo que estamos viendo es cuando él construye un monumento a Ameghino que está sobre la Rambla de Mar del Plata, que es una escultura de Ameghino tallada en la propia piedra. Esto está ubicado entre la playa de La Perla y la Bristol, para ubicarnos en Mar del Plata, donde vieron que la costanera en un sentido va por arriba y en otro va por abajo. Cuando uno va hacia Santa Clara del Mar, ahí está la estatua de Ameghino, y original monumento a Ameghino, un lenguaje art déco. Lo que estamos viendo al lado es la vieja residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaba en la parte trasera de la gobernación, en la misma manzana que de la gobernación en la ciudad de La Plata. Esto es sobre la calle 6, entre 51 y 53, para quienes conozcan ese rincón de la provincia. Y lo primero que hace Fresco, que vivía en Aedo, y que todos los días iba en tren desde Aedo a La Plata con un tren especial que se tomaba a 2 cuadras de la casa y lo depositaba en la ciudad de La Plata, un tiempo bastante ido. Se enganchaba a su vagón de gobernador en un tren de línea y decide la remodelación y modernización de la casa del gobernador, que es una obra que le encomienda en forma personal y en forma directa a Alejandro Bustillo,
que iba a tener destinado en ese tiempo varias obras que son significativas. Pero podemos hablar de que el tono de estos años es el tono conservador, pero que, por ejemplo, en Córdoba también va a ser un tiempo de muchísimas obras públicas, pero mucho menos simbólicas y más prácticas por parte del gobierno de Sabatini, que fue una enorme cantidad de construcción de diques, caminos, usinas eléctricas, la usina eléctrica de Pilar, y no tanto estéticas, no tanto, digamos, gubernamentales, que es la gran marca que va a tener Fresco en su gobierno. Acá tenemos dos imágenes muy interesantes. Una, el primer boceto que hace Bustillo para la Rambla de Mar del Plata. Hoy estamos en este momento con la discusión sobre la pintura que se hizo en esa plaza central. Después Bustillo decide no poner el obelisco. Y este complejo del Casino de Mar del Plata, que es la parte, llamaríamos, cultural, porque incluía el complejo teatral que se conoce como Teatro Auditorio, y el Gran Hotel Provincial, dos obras gigantescas, nos pone a Fresco como como el elector de Bustillo para las grandes obras que se iban a hacer en la provincia de Buenos Aires. Entonces empieza a circular una frase: cuando Fresco pone un ladrillo, lo llama Bustillo, y Salamone se va a convertir en el gran protagonista de un plan que luego veremos, porque va a construir, siendo director de obra, 100 obras públicas. Aquí tenemos la foto del día inaugural del matadero de Coronel Pringles en 1938, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que Fresco dispone, lo construye Salamone. Hay que decir que este plan de obras públicas que propone el gobernador Fresco, él llega y dice: vamos a hacer 500 obras públicas de significación en los 4 años de gobierno. No vino solamente a generar infraestructura, sino que vino a modernizarla. Y acá tenemos el caso categórico, fíjense ustedes, el viejo edificio de la Municipalidad de Mar del Plata, que fue demolido, fue echado abajo para hacer el nuevo edificio, obra de Bustillo, que tiene una reminiscencia florentina muy significativa y que es un monumento, digamos, un edificio que claramente marca un cambio de lenguaje. Es decir, no solo vinimos a completar aquello que no se hizo hasta ahora, sino que además de lo que estaba hecho, vamos a cambiar su lenguaje. Un lenguaje, si ustedes quieren, más marcial, un lenguaje más monumental. Piensen que de este tiempo, en manos de otros arquitectos, son la Municipalidad de Lanús, la Municipalidad de 25 de Mayo, la Municipalidad de Vicente López. Todo está dentro de este mismo plan de obras públicas en el que Salamone va a tener un enorme protagonismo. Salamone, que digamos es muy interesante porque toda la obra pública de la provincia de Buenos Aires, el sellito que usa es ingeniero civil. Venía él de una pelea con la Sociedad Central de Arquitectos, entonces manifiesta su enojo cambiando el sello. Antes tenía uno que decía ingeniero arquitecto. Salamone, un hombre, digamos, republicano, que había participado de la acción de la Unión Cívica Radical, frente a los programas de obras públicas que muestra todo el país, decide ir por el plan más ambicioso, y es el tiempo en que él lo conoce a Alfredo Fortabat y establece una alianza económico constructiva, donde Fortabat le garantiza a Salamone la provisión de cemento para todas las obras que él emprenda, en forma, digamos, prioritaria, a la vez que
por la magnitud de las obras a emprender, le hace, digamos, hacen como una suerte de compartir pérdidas, bajando Fortabat el precio del petróleo, del cemento, y bajando Salamone los honorarios a cobrar en todas las obras de las que participa. Tenemos hasta ahora prueba documental de que Salamone, como profesional arquitecto, participa de 122 licitaciones, de las cuales gana 101 y construye de esa, participa de 122, proyecta las 122, es decir, presenta los proyectos y gana 101 licitaciones. Por eso hay 21 proyectos de Salamone que no fueron construidos. Acá pongo esta simpática foto de Salamone ya anciano andando en bicicleta porque, digamos, como para mostrar su espíritu lúdico, que fue el que le permitió realizar. De las 500 obras prometidas por Fresco se hicieron 400. Ahí nosotros tenemos algo que después vamos a encontrar la forma para que el colegio, el distrito tenga una copia. Cuando Fresco se fue de la gobernación, imprimió 8 volúmenes que se llaman 400 obras en 4 años, donde está el compendio de todo lo que se hizo. Salamone hace el 25% de las obras, lo hace con un espíritu artístico y, sobre todo, debió ser un extraordinario negociante, un extraordinario empresario, porque pudo negociar con 14 empresas diferentes que fueron las que llevaron adelante, además de la empresa propia, las obras a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ahí hay una fotografía de una de las acuarelas de Salamone. Salamone hace con esa acuarela el proyecto de Guaminí. Él se iba a los lugares donde tenía que proyectar, durante 6 horas pintaba una acuarela con el proyecto que él deseaba, venía a Buenos Aires, tenía 10 maestros mayores de obra que trabajaban para él, nunca trabajó con colegas, siempre tuvo dependientes, y les decía, yo quiero este edificio que tenga determinadas características. Acá en Guaminí lo que resulta bastante simpático es que Salamone imaginó la plaza con palmeras, cosa que es imposible en Guaminí por cuestiones climáticas. Lo que es interesante, y acá es donde Salamone asume el espíritu que el Plan de Obras Públicas tenía como programa ideológico, es que en sus obras Salamone representa al Estado conservador, en el Palacio Municipal fundamentalmente, que tiene los 3 poderes del Estado liberal que están en la Constitución. Aquí tienen ustedes una fotografía de la Municipalidad de Chascomús, donde el portal principal que está frente a la plaza es el que utiliza el público, pero quiero destacarles esa pequeña puertita que hay al costado, que es la puerta que conduce al Consejo Deliberante. Es decir, el edificio reúne a los 3 poderes del Estado, que a nivel municipal es el intendente como poder ejecutivo, el Consejo Deliberante como poder legislativo y el juez de paz como poder judicial a nivel local. Le hace 3 puertas diferentes y el edificio concentra todo el poder. Aquí en el centro tenemos el Consejo Deliberante de más tamaño que hizo Salamone, que tiene la peculiaridad de una yesería que conforma un concepto muy cercano a algunos principios de la Bauhaus. No voy a entrar allí donde seguramente me meto en terreno cenagoso, ya lo veo a José María poniendo cara de que debo ser prudente, pero aquí este es un consejo deliberante, el más grande que hace Salamone, de los 11 que construye, apto para 24 concejales, hasta hoy no han superado los 12, y la peculiaridad de este enorme espacio es que desde la calle se puede acceder a las oficinas de los concejales, pero el pueblo accedía directamente a la sala, es decir,
No había intermediación entre el poder legislativo y el pueblo que podía acceder directamente, y la curiosidad que tiene este lugar es que se habla y se escucha absolutamente todo el debate. Ustedes ven que ahí hay micrófonos, son para las grabaciones, porque no hace falta, por razones, es una obra maestra. Y en el edificio municipal de Coronel Pringles, que aquí estamos viendo el costado, por el cual el intendente accede a su despacho sin pasar por el resto del edificio. Es decir, los tres poderes del Estado están en el mismo edificio, es la representación del Estado conservador que propugna el gobernador Fresco, pero los tres poderes están separados, tienen su independencia y su interdependencia. Esto lo entendió perfectamente Salamone y lo establece en su proyecto arquitectónico que refleja el programa político a mostrar. Muestra, además, Salamone un Estado fuerte y activo. Prácticamente las municipalidades de Salamone, que son las de la más cercana a Buenos Aires, es la de Alberti, que tiene para ustedes, está dentro del distrito, pero después está la de Chascomús, que es la única neocolonial que acabamos de ver, y todo el resto, que son obras modernistas, futuristas, vanguardistas, art déco algunas. Todas esas obras son hacia el sur y generalmente las municipalidades reemplazaron viejas casonas que oficiaban de municipalidad. Con lo cual el impacto simbólico de la aparición del Estado con un edificio gigantesco como estos cambió totalmente la percepción. Y además, todos los edificios municipales poseen un salón en el cual podían celebrarse las fiestas que habitualmente en todos estos pueblos se hacían en las asociaciones de socorros mutuos. Con lo cual el Estado pasó a ser el centro de la vida social, porque ahí se celebraban casamientos, graduaciones de escuela, reuniones de distintos grupos, incluso en muchos lugares la sociedad rural, cuando necesitaba un salón, pedía el municipal. Entonces aparece un Estado fuerte y muy activo, que además simbólicamente va a tener características muy importantes, y aquí es donde la arquitectura se convierte en símbolo. Estamos viendo ahí la fachada en esquina de la municipalidad de Adolfo Alsina, en la ciudad de Carué, que lo que ustedes pueden ver hoy, este es el edificio más grande de todas las municipalidades de Salamone, es un edificio que por razones presupuestarias el proyecto se redujo en un 20%, todo proporcionalmente. Entonces, la altura, que hoy llega prácticamente a los 38 metros, era una torre de 45 que se redujo, pero piensen que esto provocó que ya la altura de la municipalidad era inalcanzable para los edificios religiosos que hasta entonces marcaban la altura de los pueblos. Entonces, salvo en Alberti, donde el cura no se dejó ganar y elevó la torre un poquito más, que estaba en construcción al tiempo de la construcción de la municipalidad, en el resto la iglesia quedó por debajo. Entonces aparece el Estado, que es el que marca la altura del pueblo. La que está en el centro es una foto desde abajo de la torre más alta que hace Salamone, que es la de Torkins. Piensen ustedes que Torkins tiene hoy 8.000 habitantes, la torre tiene 42 metros de altura y se puede ver alrededor de 15 kilómetros a la redonda como lo único visible del pueblo de Torkins. Y la tercera, que es la de la Prida, nos permite también ver con toda claridad un edificio que destaca sus alturas por un manejo arquitectónico en el que ustedes saben mucho más que yo, de cruce de rectas verticales con rectas horizontales, y aparece fíjense que tanto en el de Carué como en el de Torkins como el de
láprida el tercer elemento, que es el que quiero mostrarles un poco más adelante. El Estado se convierte a partir del símbolo de sus edificios en el ordenador de la vida social. Y lo hace tan brutalmente Salamone, no por el estilo brutalista, sino porque se atreve a poner, por ejemplo, ahí estamos viendo la municipalidad de Pellegrini, 450 kilómetros, perdón, 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que el edificio municipal fue colocado en el centro de la plaza, es decir, Salamone toma la plaza en Guaminí, en Pellegrini, en Pringles, en Rauch, y mete el edificio municipal y dice, el Estado soy yo. Es decir, el edificio es demostrar que ahora el orden lo muestra el municipio. Al lado tenemos una de las dos delegaciones municipales que hizo en el Partido de Azul, esta es en la ciudad de Cacharí, después hizo también la de Chillar, donde también antiguamente los delegados municipales vivían en sus casas, porque era una persona que era nombrada por el intendente para los pueblitos que no eran cabecera, y acá Salamone, en este edificio absolutamente simétrico, se ven las dos entradas, la entrada a la casa del delegado municipal, con lo cual esto le permitió al intendente nombrar delegados municipales que no vivieran en el pueblo en el cual se convertían en delegados, pero además las oficinas municipales que servían, es decir, antes de estas obras, las delegaciones municipales eran la casa del delegado que te recibía en el comedor o en el escritorio de su casa. Entonces acá vemos una implantación del orden social y de la autoridad. Y la otra, que es muy simpática, es la delegación municipal de Miranda, un pueblito muy cercano a Rauch, donde utiliza el lenguaje, pero un lenguaje neocolonial, pero que tiene una característica. Acá no lo podemos apreciar porque no tenía yo fotos comparándola. El edificio más importante en Miranda, hasta el momento que se hizo esta construcción, era la estación de trenes. Y Salamone hizo el edificio más alto que la estación de trenes para mostrar que el Estado aparecía. Esta delegación tenía incluso una sala de primeros auxilios, es decir, aparece un Estado con potencia que va marcando todos los aspectos del orden social. Y esta es una foto simpática en la estación de Coronel Pringles, porque es una locomotora, y tiene que ver con otra característica que pone al Estado en primer lugar, que es marcar el tiempo a través de los relojes de las torres municipales. Los 11 edificios municipales construidos por Salamone tienen el reloj. Ahora, por suerte, se han restaurado y la mayoría funciona. Y eso implicó un cambio enorme porque hasta que aparece este reloj público, que en algunos lugares como Chascomús es un reloj, a su vez se pone un reloj en medio de un cruce de bulevares, y esto es bastante habitual en otros lugares, hasta ese momento el horario estaba marcado por el ferrocarril. La gente sabía de memoria a qué hora entraban los trenes, y cuando se escuchaba el sonido largo del silbato del tren entrando, la gente miraba el reloj y acomodaba su reloj porque el horario lo daba el ferrocarril. Si eran 3 silbatos cortos los que sonaban, era porque el ferrocarril, el tren, el maquinista anunciaba que no llegaba a horario y que no había que poner el reloj en hora. Era una organización social espontánea muy interesante. Con Salamone y con este reloj que se veía prácticamente desde todo el pueblo, ya no había dependencia del ferrocarril. Es decir, fíjense cómo hechos simbólicos como la altura de los edificios y marcar el tiempo pasaron a ser una potestad del Estado. Entonces todo esto tiene que ver con un programa que hace presente al Estado desde la función estatal, y esto quiero destacarlo, no como lo empezamos a entender nosotros, donde el Estado empieza a ocupar lugares
que estaban reservados históricamente desde la visión liberal a la actividad privada. Lo que hace el programa de Fresco, que interpreta perfectamente Salamone, es darle al Estado el lugar que hasta ese momento no había tenido y que le correspondía. El otro aspecto que es muy interesante es que algo que quiero destacar es que el programa de obras públicas fue hecho a través de la entrega a los municipios de bonos provinciales que se podían descontar en el Banco de la Provincia o que se podían utilizar para pagar a los proveedores. Salamone aceptó que le pagaran con bonos gracias a ese acuerdo que hizo con Fortabat, y eso les permitió esperar un par de años y cobrar la totalidad de los bonos sin descontarlos en el Banco Provincia. Insisto con esta idea de que Salamone era un gran empresario. El Estado, de alguna manera, representaba la idea de patria, la idea de nación, esa idea tan en boga en los años 30, que tiene que ver con el nacionalismo que después en la Argentina se va a acentuar en la década del 40. Pero no hay nación, no hay patria, no hay Estado si no hay una historia que lo respalde. Entonces, combina dos aspectos, que es la historia pequeña con la gran monumentalidad, haciendo los cementerios más importantes que la provincia de Buenos Aires y quizá la Argentina haya hecho en esa década y quizá en todo el siglo XX, representados en estos tres cementerios que estamos viendo, que son el de La Prida, el de Saldungaray y el de Azul. La Prida tenía por entonces 5.000 habitantes, la torre de la Cruz tiene 32 metros de altura, el disco del cementerio del Saldungaray tiene 18 metros de diámetro y la altura de este cortinado extraordinario Art Déco del cementerio de Azul tiene 28 metros de altura en su componente central. Esto es, la historia tiene valor y por eso le damos importancia al cementerio. Esto a su vez significó una modernización del lenguaje. Piensen ustedes, 1937, el pueblo tradicional y conservador de Azul llevando a sus muertos y entrando por esta fachada que aún hoy nos resulta provocativa, nos resulta modernista y nos resulta, digamos, no nos deja indiferentes. Es muy, muy interesante porque la gente, ante estas obras en los años 30, manifestaba un sentimiento de horror, no un sentimiento de modernidad. Después, de hecho, en estos pueblos, de los testimonios orales y escritos que se han conservado, recién en los años 70 la gente se empezó a acostumbrar. De hecho, en Azul se daba el caso de gente que prefería entrar al cementerio por el portón que está a 120 metros por esta calle que se vislumbra más adelante porque no soportaban el agobio de este ingreso monumental. La tercera pata es que lo que provocaba el cambio, lo que provocaba el progreso social y el progreso cultural era el trabajo. Entonces, tanto Salamone como el gobierno provincial fomentaron la construcción de mataderos municipales donde en la mayoría de los casos se dejó de faenar al aire libre bajo los árboles para pasar a faenar en instalaciones azulejadas, iluminadas, en el caso de Guaminí, que es el matadero central, que tenía agua caliente, y tenemos a la... Piensen ustedes que el edificio que estamos viendo a la izquierda, el matadero de Saliqueló, es un edificio estrenado, inaugurado en 1938, que reemplazó un techo de chapa abierto que tenía 10 metros por 2, se pasó a un lugar que tenía oficina de bromatología, que tenía balanza, que estaba azulejado, que tenía evacuación de
de todos los viscerados. En el caso del de Guaminí incluía una enorme caldera para quemar los decomisos. Y lo que estamos viendo en la última fotografía, es el sistema de rieles para transportar las medias reses colgando, ¿sí? Que pasaba todo esto a través de una balanza que permitía el control, y, digamos, estas eran instalaciones municipales donde cada carnicero compraba en el corral la vaca que quería, que le traían desde el campo, hacía toda la faena aquí en este lugar, y esto, el solo hecho de imaginar lo que significó como avance en la higiene, en, digamos, todo lo que tiene que ver con el seguimiento digamos, de la cadena de producción, es algo verdaderamente extraordinario. Lo que es interesante es que Salamone vincula lo histórico con cierta religión. O sea, muchas veces se habla de que la visión política de esos años conservadora tenía que ver con Dios, patria, hogar, un poco ese programa que en el caso de Fresco era Estado, historia y progreso a través del trabajo. Entonces, fíjense que tenemos entonces a Dios como inspirador histórico. Todos los cementerios de Salamone tienen referencias religiosas. Luego, el Estado como ordenador social, claramente se ve, y el trabajo como herramienta económica. Este es un eje ideológico que Salamone plasma absolutamente en forma notable. 11 municipalidades, 16 delegaciones municipales, 23 mataderos, plazas, parques, un hospital, dos hospitales, perdón, 2 escuelas, 2 mercados, hablan de un programa verdaderamente complejo y que Salamone interpretó a la perfección. Otro detalle que es muy interesante es el Salamone urbanista, que es algo poco destacado. Acá estamos viendo, por ejemplo, el simpático banco que hace para disimular la bomba de agua que permitía que una de las fuentes que están ahí en Pringles funcionara. Entonces pone este elemento así simpático. Las plazoletas de Coronel Pringles, donde hace una rambla, un boulevard, diríamos en francés, de 10 cuadras, donde reproduce los bancos de la plaza, reproduce los maceteros, reproduce el piso, y todo eso logra que se vaya significando, digamos, se proyecta el Estado a través del tentáculo, por decirlo así, de la avenida. Fíjense que la avenida era una avenida pavimentada, pavimentada con adoquines, a la cual se le incorporó esto que está aquí. Todo lo que tiene que ver con la obra pública, ya voy terminando, aquí las campanadas van avisando que hemos llegado a las 8. Acá estamos viendo artefactos eléctricos, en un caso en la... en la municipalidad de Adolfo González Chávez, el otro es la araña que ilumina el Consejo Deliberante de Guaminí. La obra pública de todo este periodo llevada adelante por Salamone fue una obra pública que produjo una ruptura con la estética que el Estado venía llevando en todos estos lugares anteriormente. No hay, a mi entender, ninguna obra tan rupturista como la de Salamone en las 400 obras públicas que se hicieron, de las cuales 100 dependieron de su diseño. Fíjense ustedes además cómo la llegada de Salamone a muchos pueblos generó cambios bruscos en la forma de construir. Hay 16 de los 20 partidos en los que hizo obras de Salamone que no conocían el hormigón armado hasta 1940. Aquí tenemos, por ejemplo, en esa esquina estamos viendo una estación de servicio construida en Coronel Pringles en 1942, a imitación de la municipalidad.
Es decir, apareció el hormigón armado en Pringles, que era un típico pueblo donde el ladrillo y la piedra París caracterizaban todas las construcciones. Los puentes de una estructura bastante audaz, este es un puente de los 7 del plan de obras públicas, este no lo hace Salamone, pero está hecho en hormigón armado en la zona de Torkins. Hay un camino que iba desde San Carlos de Bolívar hasta hasta Bahía Blanca. Curiosamente se hicieron los puentes y nunca se pavimentó la ruta, todavía sigue siendo de tierra, pero están los puentes allí sirviendo. Este está sobre el río Sauce Grande. Y el arte urbano como la ruptura estética de un nuevo tiempo. Fíjense que ahí estamos viendo una obra que podríamos llamar casi neoclásica, que es una columnata que no tiene ningún valor, funcional, es simplemente decorativa. Esto está en la plaza de Coronel Pringles. Tenemos luego unas alucinantes y psicodélicas lámparas que están en azul. Tenemos esta lámpara totalmente extraña que la hemos visto en Coronel Pringles, pero también la hemos encontrado en Santa Fe, en Rafaela y en Paraná. Y la última, otra de las psicodélicas lámparas de azul. Estas son obras todas anteriores a 1940, hechas en hormigón premoldeado y que marcan esa aparición. Uno se imagina en azul, donde tenían la catedral neogótica, la municipalidad neoclásica, la gran avenida, la gran calle Bolívar, con esos palacios de fines del siglo XIX, principios del XX, aparecer con estas farolas que además generaron todo un impacto de iluminación en plazas que no estaban acostumbradas a estar iluminadas, tiene que haber sido de una ruptura enorme. Bueno, espero que con esto hayamos podido acercarnos a la idea de Salamone como protagonista de un programa que no diseñó, de un programa político, social y cultural que no diseñó. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. Eduardo, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que muy instructivo lo suyo. Realmente fabuloso. La verdad que le agradecemos mucho. Por lo menos de mi parte, le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, pero no exagere. Uno trata de compartir cosas que otros le han dicho, ¿no? Así que bueno, pero muchas gracias por sus palabras. No, bueno, también, perdón, gracias Eduardo, y simplemente señalar que todos estamos sorprendidos que realmente cuando hemos estudiado en la facultad, en nuestro caso en la UBA, jamás se haya mencionado alguna vez la obra de Salamone, siendo alguien con una producción tan importante, con una postura tan rupturista con respecto a todas las expresiones formales que se venían manifestando, y que realmente tiene un impacto en nuestra arquitectura extraordinario. Realmente es una figura señera y es importantísimo destacar y que se difunda su obra, ¿no? De ahí el valor que todos los que estamos presentes y escuchando la charla le damos a la exposición que has realizado en la anterior oportunidad y hoy también. Realmente es riquísimo. Bueno, muchas gracias. Hay un detalle que es interesante y agradezco tus palabras porque me permite comentarlo. En Coronel Pringles, que es donde se hizo un trabajo muy serio de relevamiento, aparecen fachadas con el lenguaje del municipio, que es uno de los municipios más estructurados, ¿no? Yo siempre bromeo con que Salamone visitaba los pueblos y se daba cuenta de su carácter, y ahí hacía cosas muy conservadoras en los lugares muy conservadores, muy divertidas en los lugares divertidos, porque se ve eso plasmado hasta en la forma de los faroles. Pero en Coronel Pringles hay 108 fachadas en los 5 años posteriores a la construcción del municipio que tomaron ese lenguaje.
en el mismo lugar donde Alejandro Carrafán, arquitecto que fue adjunto de la Cátedra de Historia de la Arquitectura de Pernod en la Facultad de Arquitectura, ellos tomaban a Salamone, fueron los primeros que Carlos Pernod, con Alejandro Carrafán, y Carrafán decía, yo me acuerdo cuando éramos chicos y que nuestros padres nos llevaban a ver la municipalidad para cada vez que no queríamos tomar la sopa, porque causaba horror, ¿no? Esta es una frase. Y había algo de eso, porque uno, digamos, nosotros hemos hecho una vez una experiencia que fue ir con antorchas, éramos 4 personas con bastante poca sanidad mental, ir de noche hasta el cementerio de Azul y entrar en una noche de luna llena con antorchas y genera un ambiente terrorífico. Digamos, nosotros íbamos con ambiente lúdico y todo, pero uno se imaginaba lo que debe ser para la gente que viene portando a un familiar muerto, tener que enfrentar este ángel con la espada que te corta el paso porque te obliga a pasar por el costado, y entras en una suerte de túnel, y la capilla del cementerio de Azul tiene forma de ataúd. Entonces uno entra ahí y la verdad que, digamos, bueno, uno trata, es muy, muy impresionante porque hoy día tiene esta repercusión, nosotros que estamos más acostumbrados, digamos, yo siempre digo medio en broma, pero ustedes se acuerdan que nosotros, bueno, acá veo que muchas chicas jóvenes, así que lo digo por lo que tenemos más de 50, cuando nosotros nos asustábamos viendo las películas de Boris Karloff, que hoy son humorísticas para los chicos. Entonces, imaginarte esto, antes de la televisión, cuando los pueblos tenían una concepción mucho más pueblerina, si uno quiere. Hoy Internet, es decir, primero fue la televisión, primero la radio que nos despertó la imaginación, después la televisión que nos trajo la imagen, y ahora hoy Internet. Nosotros podemos en este momento, si nos lo propusiéramos, ¿qué habría si... les propongo que en 10 minutos nos encontremos en una plaza en Florencia para ver la arquitectura de alguna obra de Florencia, y lo podemos hacer. En aquellos tiempos, no hay. Ahí hay una preguntita de Pablo sobre la bibliografía de Salamone. De Salamone hay básicamente 2 grandes estudios, uno hecho por la Universidad de Mar del Plata, que es un relevamiento de la obra construida en la provincia de Buenos Aires entre el 36 y el 40. Nosotros, una vez que volvamos a la normalidad, creo que todavía no le envié a José María un ejemplar que es para la biblioteca del distrito, pero además va a estar a la venta, que es un libro hecho por la Universidad de Mar del Plata. Después hay un estudio que hizo el LEMIT en La Plata, más incompleto, pero que fue el que dio el primer paso. Y la primera tarea que estamos encarando, en la que nuestra alianza con ustedes es muy, muy, muy importante, es comenzar, una vez que termine la pandemia, a relevar y digitalizar todos los planos que hay de Salamone, que están dispersos en los distintos municipios y museos, para que estén a disposición de todos, y eso seguramente llevará a algún tipo de publicación, ¿no? Y algo que es muy, muy interesante, que es la segunda parte de la pregunta de Pablo, lamentablemente todas las restauraciones que se han hecho sobre la obra de Salamone fueron hechas no a partir de un plan maestro establecido para toda la obra, sino según el criterio. Yo puedo contar algo que me imagino que no va a trascender si lo cuento entre arquitectos, pero yo un día estaba enojadísimo, era una conferencia, no era una conferencia, era un encuentro sobre salamónicos. Y entonces yo, enojado, dije, sí, porque es una vergüenza, fíjense cómo se terminó a los apurones tal obra, qué sé yo, y ya se cayeron los planchones. Y yo no sabía que estaba ahí el arquitecto responsable de la obra, que casi como pidiendo disculpas dijo, lo que pasa es que vino el intendente y me dijo que había que terminarlo antes de las elecciones, y lo tuvimos que hacer como pudimos, ¿no? Entonces, esto que es bastante común que ocurra,
con Salamone ha sido, y una cosa que fue muy mala, cuando se hizo, ustedes recordarán el plan bicentenario, que se eligieron 200 obras públicas a restaurar en toda la provincia. Una empresa tomó 10 obras de Salamone y quebró en el camino y quedó la obra en la mitad, sin poder actuar el Estado protectoramente porque estaba en medio de una quiebra. Entonces, digamos, uno de los propósitos que yo en esto sí creo que estamos pensando en grande, la Declaratoria Nacional de Monumento Histórico Nacional del 60% de la obra de Salamone en la provincia, habilita a que a través de la relación Colegio de Arquitectos, Fundación Salamone, Comisión Nacional, podamos redactar un plan de manejo edificio por edificio, obra por obra, para que el día que haya que restaurar no se haga una prueba para ver si queda, sino que se toma el plan de manejo y se hace así. Este es quizá la gran deuda del patrimonio argentino, ¿no? Así que ahí Pablo pregunta si en realidad en La Plata hay algo en el EMIT, que depende de la Facultad de Arquitectura, el laboratorio, en realidad depende de la provincia. Ahí hay dos arquitectos que han trabajado monumentalmente, que son René Longoni y Juan Carlos Molteni. Ahí hay bastantes planos, que también la delegación Salamone la delegación La Plata de la Fundación Salamone ya tiene todo el cotejo para poder hacer digamos, la digitalización, para que esté, digamos, la idea de la digitalización es que esté a disposición de todo el mundo, ¿no? Porque nuestra filosofía es que el patrimonio público es eso, es patrimonio público, y la obra de Salamone lo es. No hay ningún lugar en el que esté centralizado y nunca pudimos dar con el archivo de Salamone. Yo estoy seguro que Salamone hizo un archivo y ese archivo se ha perdido o alguien lo ha encontrado y lo tiene en su poder. Ahí Gaby se ve que quiere que yo me pelee con alguien, pero no nos vamos a pelear, pero la intervención que se hizo en la delegación Escobar tiene un valor importante, que es recuperar la herencia de Salamone. Es decir, se intentó terminar el proyecto. Hay que decir que sabemos que la obra pública en la Argentina ha tenido una decadencia importante en su calidad. Hay obras de Salamone que en 80 años, hay municipalidades que en 80 años no se les ha hecho nada y siguen funcionando perfectamente. Hay otras que están más percudidas, ¿no? Por ejemplo, Guaminí, por la cercanía de la laguna, ya necesita, pero no se hizo prácticamente nunca nada. Pero bueno, yo creo que lo que se hizo en la vieja delegación municipal de Escobar, sede hoy de la municipalidad de Escobar, cuando dependía de Pilar, me parece que es una muy buena intención, me parece que va en un sentido correcto, con una factura de calidad mediana o menos, ¿no? Pero hemos visto que de pronto se han hecho cosas mucho peores con edificios incluso de mayor valor patrimonial, con lo cual a mí me puso contento. Después llegará el momento de decir, che, ¿por qué no hacemos esto mejor? Pero va en una buena línea, no me parece mal. Perdón, Eduardo. Tengo entendido, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias, muy buena la exposición, la verdad que muy interesante, sobre todo ver arquitectura desde el aspecto social, político y económico que sucedía en el país, es importante para poder encuadrar en realidad cuál es la importancia de lo que quería transmitir Salamone. Pero bueno, yo he estado en Alberti, ¿sí? Y en algún momento, ¿sí? Conversando con gente de la ciudad,
es más, con un arquitecto de Alberti, que en estos momentos no estoy recordando bien el apellido, por eso no sé. Calderaro. ¿No? Calderaro. Puede Raúl, ser, sí, uno de barba, calvo como yo. No, un chico, un arquitecto joven, es un arquitecto joven. Él me ha transmitido, ¿sí? En su momento me transmitió que después que se hizo la escuela de comercio, puede ser que era escuela de comercio actual, ¿sí? La misma gente que trabajó ahí, ¿sí? En algún momento, o sea, los mismos obreros que trabajaron ahí, en algún momento construyeron una vivienda, ¿sí? Que tiene características muy similares a las de Salamone, ¿sí? Y está la duda justamente, ¿sí? Sí. Si el proyecto no es de él. Quería saber si usted tenía alguna referencia al respecto. Sí, bueno, ahí en Alberti, el arquitecto Raúl Calderaro es el delegado, digamos, de la Fundación Salamone, un gran amigo que nos conocimos cuando yo empecé en esto hace unos 15 años. Y, digamos, hay sospecha de que hay bóvedas en el cementerio, la morgue del cementerio. Yo ahí lo que creo es que Salamone era un tipo que tenía una dosis importante de narcisismo y jamás hubiera dejado de ir a obra. O sea, en todos lo ponen, pero lo que sí queda claro es que no hay obras previas con ese lenguaje arquitectónico a la municipalidad y aparece después todo eso. Eso sin duda hay que decir que Salamone, ese es un aspecto quizá que ahí yo voy a requerir mucho de la ayuda de ustedes porque estamos juntando documentación sobre las obras. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que yo soy un arquitecto frustrado, pero que soy incapaz de entender cómo funciona un nivel. O sea, es decir, yo lo de arquitecto frustrado no es así, sino en el sentido de que veo la arquitectura desde lo histórico, ¿no? Salamone tuvo trabajando simultáneamente 3.000 obreros en la provincia de Buenos Aires en 1938. Él no hablaba con los obreros, hablaba con los capataces, pero tuvo que tener una estrategia muy clara de enseñanza de lo que significaba la técnica del hormigón armado para que la cosa no saliera mal. O sea, en Alberti no había nada de hormigón armado hasta que se hizo eso. En Pringles tampoco, en Carué tampoco. Entonces, evidentemente ahí tiene que haber eso. Y yo creo que para haber logrado lo que logró, no debió ser amarrete en la transmisión del conocimiento técnico. Entonces, desde ahí es muy probable que esos albañiles, que esos constructores locales que participaron de las obras hayan tomado eso y lo hayan reproducido. En Pringles hay más de 100 fachadas en 5 años que tienen el lenguaje de la municipalidad. Para medirlo esto, Pringles tiene hoy 20.000 habitantes, una ciudad de la arquitectura más bonita de la provincia de Buenos Aires. Si alguna vez ustedes tienen que ir para la zona de Bahía Blanca, deténganse una tarde en Pringles, porque además tiene otra peculiaridad, que es una enorme cantidad de restaurantes y se come bárbaro. Pero digo, es una arquitectura muy notable. Curiosamente es una ciudad con con calle principal y no con plaza principal. Y eso es anterior a Salamone. Pero, digamos, el impacto, digamos, por un lado, lo que era decir, esto a mí no me gusta, pero esto es lo que representa lo nuevo. Entonces, digamos, esa tensión que Salamone logró, en Coronel Pringles hay un teatro de 500, el Teatro Español, hay una asociación italiana, hay 4 sucursales de bancos extraordinarias, hay caserones espectaculares, y vino Salamone, hizo esto y ¡brum!, tiró todo. Todavía se cuenta las maldiciones que le echó el cura cuando vio que la torre era más alta que la torre que el cura había terminado 5 años antes, ¿no? Entonces, pero digo, todo eso habla,
Otro pueblo es Pellegrini. Pellegrini es un pueblo que hoy tiene 8.000 habitantes en el casco urbano. Yo llegué ahí con creo que esta anécdota la conté, pero llegué con un arquitecto canadiense que quería conocer y me dijo, pero ¿cuánta gente vive en este pueblo? 8.000. Pero la Argentina es muy superior al Canadá. Y esto lo dijo este hombre en el 2012, cuando él dice, un país que hace esto para una municipalidad de 8.000 habitantes es un país grandioso. Y después cuando íbamos viendo que en cada pueblo además había un teatro con capacidad para una ópera, el tipo se volvió, yo no logré convencerlo que no era cierto que esto era mejor que Canadá. Porque él dice, pero no, bueno, usted puede explicarme las cosas, pero esto, me acuerdo que le digo, sí, pero lo que pasa es que los ferrocarriles no andan, pero ya están pensados. Entonces, ahí hay todo un lenguaje que nosotros tenemos que descubrir, que está, y que, bueno, siempre es como el tango, ¿no? Nosotros apreciamos al tango cuando triunfó en París. Entonces, descubrimos ustedes saben que el descubrimiento importante en esto, Rodolfo es tu nombre, ¿no? Artek. Ahí no te escucho. Horacio. Horacio. Ah, perfecto. Bueno. Sí, perdón, estaba mudo, no me di cuenta. No, bien. Digamos, hay toda una cuestión donde digamos, nos vienen a decir afuera, Salamone empezó a ser reconocido por un norteamericano que recorrió la Pampa, se volvió loco, sacó fotos e hizo una exposición de arte con las Pampas en Miami. Esa fue la primera exposición de homenaje a Salamone en 1998. Hasta ese momento estaba ese muchacho raro. Yo creo haber contado la anécdota que yo a Salamone 2 veces había oído nombrarlo, y 2 alemanes, yo hacía una visita en ese entonces en el cementerio de Recoleta, y 2 alemanes me dicen, usted seguramente sabe, porque nosotros hemos venido de Alemania a ver la obra de Salamone. ¿Cómo? Sí, sé que sí. Bueno, o sea, antes de que aquí se empezara a notar Salamone, se hizo una exposición en Miami y venían extranjeros aquí. Es la anécdota que cuentan en todos los pueblos. Ese dinamarqués, a ver, yo me encontré con un dinamarqués en el camping de Coronel Pringles en un invierno helado. El camping estaba cerrado, pero le habilitaron a poner la carpa, porque este dinamarqués vino a recorrerse durante 4 meses la Pampa, descubrió a Salamone y visitó toda la obra de Salamone. Y descubrió una obra de Salamone en Tres Picos. Entonces, digamos, lo interesante de esto, y creo que a ustedes como arquitecto y a mí como patrimonialista, por decirlo de alguna manera, es extraordinario el campo que tenemos por delante. Hay que volver, digamos, entender, lo que decías vos, Horacio, entender la idea de que, a ver, Quinquela Martín nos enseñaba hasta hace 10 años en las academias de arte de la Argentina, porque era un pintoresquista sencillo. Y uno va a visitar la Galería Nazionale de Roma y en la segunda sala se encuentra con un Quinquela Martín. Entonces, ahí hay todo ustedes vieron, yo lo llamo síndrome de la novia del barrio. Cuando uno se pone de novio con la más linda del barrio, deja de creer que es la más linda porque se pone de novia con uno. Y yo creo que con el arte, con la arquitectura, con el patrimonio argentino, pasa algo parecido, ¿no? Más allá de los desastres que hemos hecho. Pero a mí me ha pasado de ir con extranjeros y visitar la Catedral de Córdoba, y la Catedral de Córdoba a un extranjero, cuando uno le dice que ese es un barroco del tiempo del barroco, lo sorprende y dice, epa, esto es importante. Y nosotros no usamos la Catedral de Córdoba como uno de los grandes, digamos,
solamente por el hecho de ser un barroco hecho en el tiempo de vigencia del barroco ya tiene ese valor, pero la cúpula de la Catedral de Córdoba es una cosa muy potente y, sin embargo, en Córdoba sí se la muestra porque es la catedral. Las estancias jesuíticas son una maravilla. El Camino Real, bueno, la gran ventaja es todo lo que tenemos por hacer por delante, ¿no? Y hay mucho que vale la pena rescatar y bueno, tenemos que ir por ahí, me parece. Seguro, yo creo, Eduardo, también que más allá de la enorme capacidad de las personas que en su momento realizaron esos proyectos y concretaron los trabajos, lo que también demuestra a nivel de sociedad es la confianza en el futuro y la creencia de que estaban trabajando en un gran país que tenía posibilidades. Creo que el gran mensaje que todos tenemos que rescatar, más allá de la profesión de nosotros que valoramos lo estético, es como ciudadanos argentinos volver a tener fe en nuestra patria y en el futuro. Saber que si volvemos a tener el espíritu de grandeza que animó a la generación del 80 y a todas estas personas que desde el Estado generaron obras estratégicas que ponían, digamos, en movimiento a una sociedad, a un país y potenciaban su economía, creo que es el norte al cual le tenemos que apuntar en todos los momentos donde sintamos como ciudadanos que no tenemos por ahí futuro, ¿no? Que es lo que por ahí nosotros vemos en nuestros hijos o en la gente joven, que piensa que el futuro está afuera, cuando realmente lo que tenemos que hacer es luchar para recuperar ese camino, que claramente... Tenemos que mejorar la señal de internet también. Sí. Pero bueno, está entendido. Yo creo que hay algo que es muy interesante, que es, a ver, la Argentina es un fenómeno político, social y cultural muy extraño porque no hay otro país en el mundo que haya llegado a un grado de desarrollo tan impresionante como tuvo la Argentina hasta mediados del siglo XX y después no encuentra freno a su caída. Este es un dato cierto. La Argentina es un país que todos nosotros tenemos una vivencia de un país en decadencia, ¿no? Lo digo con dolor, pero es la sensación. Entonces, hemos pasado, fíjense, yo suelo iniciar mis charlas de historia preguntándole a la gente qué piensan cómo va a ser el año 2021. Y la mayoría de la gente no sabemos cómo va a ser el año que viene. Y uno va a Brasil y le pregunta a los brasileños qué piensan que va a ser el Brasil en el año 2050, y todos los brasileños tienen una idea de qué va a ser el Brasil dentro de 30 años. Después veremos si se da o no. Esa obra tiene mucho que ver con una visión para ahí. Bueno, ahí veo que Ariel nos dice que él ha estado trabajando en la obra de Escobar, así que quedo en contacto con él para ir a visitarla porque me la debo. Y Cecilia nos pide que hagamos una charla con los objetos de Salamone y quedó pendiente mostrarles una foto del mingitorio salamónico, pero eso, yo no sé, ¿son todos mayores de 18 años, José María, los arquitectos? Sí, estamos todos en la edad correcta. Una broma. Así que bueno, ahí está. Sí, digamos, yo creo que además lo digo desde un optimismo y un entusiasmo natural, todo país que fue capaz de hacer cosas como las que hizo la Argentina está perfectamente en condiciones para, desde un lenguaje moderno, volver a hacerlo, ¿no? Eso hay que decir que sí, se perdió un impulso, pero hay que recuperarlo, nada más. Así que yo lo veo exactamente desde ahí. Me tomo el atrevimiento, decía, de rescatar dos cosas que me parecieron de la charla. Primero que, bueno, nosotros como profesionales que hemos estudiado, o algunos han
profundizado e investigado sobre ciertas cuestiones arquitectónicas, arquitectos en particular. Creo que hoy fue un claro ejemplo de que no se puede estudiar, no se puede admirar, ni tampoco se puede criticar si no contextualizamos la obra de un arquitecto, ¿no? Y hoy fue clarísimo que Salomone no puede analizarse, ni admirarse, ni criticarse si no lo contextualiza en la historia como lo has hecho hoy, Eduardo. Y el otro tema creo que es importante para nosotros es que la arquitectura puede hablar por sí sola, y creo que Francisco Salomone ha entendido muy bien hecho y lo ha puesto en manifiesto en su obra, que también es algo que nos debemos como arquitectos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, así como no se puede hacer historia sin contexto, nosotros en estos años hemos sufrido el análisis de la historia que pasó hace 200 años con los valores de hoy como si todo hubiera pasado esta mañana y llegamos a distorsiones formidables. Creo que en el sentido de la arquitectura, digamos, es exactamente lo mismo, así que coincido absolutamente con vos, José María. Me parece que pasa por ahí. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar o hacer una consulta a Eduardo. Si no hay nadie más, desde ya, bueno, agradecemos de parte de todo el colegio, de la mesa directiva, a Eduardo por participar nuevamente en una nueva jornada sobre Salomone. No será la última, como dijimos anteriormente, y tenemos muchos proyectos para poder avanzar, y especialmente después de una cuarentena o cuando estemos un poco más relajados en este tema. Así que seguramente antes del fin de año tendremos nuevas noticias sobre Salomone y el Distrito 5, y contaremos con la presencia de todos ustedes y seguramente más gente que se sume. Eduardo, te dejo tus últimas palabras si querés, y desde ya gracias a todos por participar. Para mí es un enorme gusto poder charlar. Les agradezco la tolerancia, mi atrevimiento de hablar de algunos temas de arquitectura y, bueno, a disposición de ustedes y, no me olvido que el primer encuentro tiene que ir acompañado de un buen asadito, así que estamos esperándolo ansiosos, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y un placer estar aquí.